Buenas tardes, muchas gracias a todas y todos quienes nos acompañan en esta transmisión de M8. Les damos la más cordial bienvenida al diálogo en relación a Diarias Global Afuera, intervención cultural participativa de Lorena Wolfer. Esta es una actividad realizada en el marco del Día Internacional de las Mujeres, como les platicaba esta charla, y también el proyecto que les vamos a platicar comienza con eso, como Lorena nos va a decir en un momento. Lorena Wolfer es artista e investigadora, muy admirada, alguien con quien yo tengo el lujo de trabajar y de platicar y de entender su obra desde hace durante pandemia. Creo que ya tenemos más de un año por lo menos un año de estar reuniéndonos a trabajar en el sentido de entender, platica lo que ha sido su trabajo histórico. Yo le doy seguimiento de diversas formas para entenderlo de una forma mucho más global. Les voy a leer un poquito de la semblanza de Lorena, que es muy interesante también porque la forma en que está escrita es distinta que la mayoría de las semblanzas que uno lee en este tipo de eventos en relación a la producción artística. Dice así: desde hace 30 años, el trabajo del artista y activista cultural Lorena Wolfer ha sido un sitio permanente para la enunciación y la resistencia en la intersección entre el arte, el activismo y los feminismos. En este caso tenemos dos o tres diversas cosas que me llaman mucho la atención, que yo creo que vamos a retomar con Lorena: la noción de trabajar entre intersecciones, entre cruce entre el arte, activismo y feminismo, resistencia, las nociones de enunciación en vez de representación, etc. Por ejemplo, hemos hablado en varias ocasiones de que la noción de dar voz es algo que no hace. Su trabajo gira principalmente en torno al género y procura los derechos, la agencia y las voces de las mujeres y las personas de identidades no normativas. Desde la creación de radicales intervenciones culturales con diversas comunidades hasta la elaboración de nuevos modelos pedagógicos para el desarrollo colectivo de conocimientos situados. Entonces, de nuevo, algunas cosas que notar: modelos pedagógicos, conocimientos situados, estos ejercicios artísticos, activistas de intervención cultural se plantean para generar muchas otras cosas más allá de una experiencia estética. Estos proyectos se producen dentro de una arena que reconoce la pertinencia de los lenguajes experimentales y desplaza la frontera entre lo que conocemos como alta y baja cultura. Su quehacer: un escenario para la voz, las representaciones y las narrativas de las otras. Articula poéticas culturales cimentadas en el respeto y la igualdad. No tenemos aquí, por ejemplo, un bio que dice en qué colecciones está, pero sí está en colecciones, que ha tenido exposiciones en muchísimos sitios en México y en el extranjero, que ha trabajado en política pública consistentemente, colaborativamente, que ha sido parte del movimiento feminista desde los 90 en este país y que continúa siendo. Hoy vamos a hablar específicamente del proyecto Diarias Global Afuera, y sin más voy a invitar a Lorena a que se una con nosotros. Esto va a ser un diálogo, no va a ser una conferencia. Lorena, ¿cómo estás? Hola, querida. ¿Cómo estás? Estamos cansadas porque estamos Sí. a 4 días o no sé cuántos del 8M y estamos agotadas. Sí. Pues bueno, Lorena, me pareció importante que tú fueses la persona que presentamos en nuestra plataforma en redes el día de hoy, el 8M, que, claro, bueno, les debemos de decir que estamos grabando en el 4M. Porque el 8M se debe de dedicar a otras cosas, evidentemente. Y queríamos hablar tú y yo de este proyecto que yo estoy trabajando contigo y el laboratorio estamos trabajando contigo ahora, pero que tiene una historia mucho más larga de nuestro trabajo institucional contigo, que se llama Diarias Global Afuera, que empezó durante la pandemia. Fue algo que generaste en el encierro, muy pronto dentro del proceso de pandemia, que ya locamente lleva 2 años o más. ¿Cuánto lleva? No sé, un montón. 2 años. 2 años. 2 años. Bueno, en México 2 años, en cualquier caso. Sí. Y que tiene estas características que se presentan en tu semblanza. Es una intervención cultural, es un escenario,
es una forma de articular las narrativas de las otras, etcétera, pero lo comienzas en redes a partir de las limitantes de distancia y de aislamiento y de lo que significa haber estado y seguir en ciertos momentos estando en aislamiento durante la pandemia. ¿Por qué no nos platicas un poco más sobre el proyecto? Y de así, lo que yo quisiera hacer aquí es como desenmarañar el proyecto para nuestro público en relación a sí mismo, pero en relación a espacio público, arte público, ¿sabes? Arte participativo. Hay como muchas cosas que podemos entender muy puntualmente a partir de tu proyecto. Ok, pues sí, digamos, Diarias Global fue como el resultado del proyecto como más grande que produje en la pandemia y estuvo como antecedido por otros ejercicios que tenían que ver, digo, ya es importante como regresarme tantito, porque tenían que ver con lo que supimos que iba a pasar durante la pandemia y durante el encierro para las mujeres, ¿no? Las feministas ya anticipábamos que el regreso a la casa, porque los hombres se fueron a la casa y nosotros regresamos a la casa y regresamos a la casa con todos los mandatos políticos de la casa. Y en ese sentido es un retroceso de medio siglo, ¿no? O sea, por lo menos. Sabíamos qué implicaba volver a la casa para nosotras. Sabíamos que implicaba, de entrada, regresar al lugar de las violencias, porque, digamos, si nosotras, bueno, si partimos del hecho de que buena parte de las violencias ocurren en los territorios domésticos, y si nosotras íbamos a estar en casa, eso significa que los agresores también iban a estar en casa, ¿no? Entonces había un tiempo mucho mayor de convivencia entre las mujeres, las niñas, las jóvenes y sus agresores, por un lado. Por otro lado, como las encargadas habituales de los cuidados de las demás personas, sabíamos que estas dobles, triples jornadas que ya teníamos se iban a multiplicar aún más, ¿no? Teniendo que cuidar. Entonces, esos escenarios que se hicieron como tan familiares ya de estás trabajando, pero estás alimentando, pero estás acompañando. Y como me decía una amiga muy al principio de la pandemia, ¿no? Estoy cursando segundo de primaria de nuevo, ¿no? Con su hija, ¿no? Entonces, sabíamos que eso iba a pasar y sabíamos también, por ejemplo, que el terreno laboral se iba a convertir en algo bien complicado para las mujeres. Hoy el resultado, 2 años más tarde, es que una parte muy importante de, digamos, de la fuerza laboral de las mujeres abandonó el espacio profesional para, digamos, para permanecer en el trabajo de los cuidados en los territorios como familiares domésticos, ¿no? Entonces, al inicio de la pandemia yo estaba trabajando en un proyecto que se llamaba Historias Propias, que tenía que ver con introducir las narrativas de estas otredades, ¿no? De las personas de identidad no normativas en las narrativas de la ciudad. Era un proyecto que sucedía en esferas públicas. Y cuando llegó la pandemia, como de inmediato pensé en ponerlo a disposición de las historias de las mujeres adentro, ¿no? O sea, digamos, en el encierro. Y registrar eso que nos estaba pasando, ¿no? O sea, dar un espacio para registrar de manera conjunta y de manera coral, que es como suelo trabajar, eso que nos estaba interpelando, que nos estaba atravesando y que nos estaba definiendo. Y digamos, después de varios otros proyectos en medio, llegué a Diarias Global, que se transformó pues en una plataforma para registrar nuestra vida durante la pandemia. Ya no era solo el encierro, sino era, porque para esas alturas ya habíamos entrado y salido varias veces. Y recordemos que en un inicio pensábamos que esto iba a durar meses, que después salimos, que después regresamos. O sea, todos estos, digamos, como ires y venires, también el cambio en las políticas públicas con respecto a la pandemia, ¿no? Que además es muy importante decirlo y que las agencias internacionales lo han subrayado una y otra vez, no ha tenido una perspectiva de género, ¿no? Justamente reconociendo este impacto diferenciado que la pandemia continúa teniendo en la vida de nosotras, ¿no? No hubo, o sea, bueno, en México y prácticamente en ningún lugar, un reconocimiento de las aplicaciones, ¿no? Sí, no sé, hubo ejercicios, por ejemplo, en Francia, ¿no? Que sacaban a los agresores de las casas y se decretó que eran ellos quienes salían y no ellas, por ejemplo, ¿no? En general no hubo políticas que tomaran en cuenta el impacto diferenciado de la pandemia en la vida de niñas, jóvenes y mujeres, ¿no? Entonces, Diarias Global lo que pretendía era eso, recabar, registrar, recolectar de manera colectiva, ser un espacio, una plataforma en donde las mujeres pudieran mandar imágenes para compartir sus experiencias, sus vivencias, sus sentires, sus sentipensares a lo largo de la pandemia, ya no en un momento específico, sino a lo largo de toda ella. Fue un proyecto que nació, bueno, se hizo público
en noviembre de 2019, no, sí. Estoy muy confundida con las fechas, pero bueno, ese primer diciembre, sí fue 2019, ¿no? No estoy Creo mal. que el primer diciembre fue 2020. No, Ok. mira, en marzo de 2020 nos fuimos a encierro. Mm, Y un año después es 2021. exacto, ¿no? Entonces, Diciembre de salió en diciembre, en noviembre de 2020. Y la idea en un principio era que permaneciera activo de noviembre a marzo, ¿no? Tomando estas fechas, que el 25 de noviembre es el día para la eliminación o la erradicación de la violencia contra las mujeres, y que se fuera a marzo, ¿no? De nuevo, en ese territorio nebuloso de no saber cuándo íbamos a salir y lo que iba a implicar, ¿no? Y más bien lo que sucede es que la plataforma se quedó, decidí dejarla, la produje en colaboración con el MOAC, pero decidí dejarla activa pues el tiempo que duraba la pandemia, ¿no? Y bueno, corte a 2022 y seguimos en pandemia, ¿no? Entonces la plataforma ha tenido como diferentes momentos. Es cierto que, digamos, el momento más de mayor participación fue en esos primeros meses, pero de todas maneras ha tenido como flujos, ¿no? Y es interesante porque hay registros, eso, digo, son las mujeres que participan, ellas mismas quienes eligen qué comparten de sus experiencias. Puedes compartir hasta 4 imágenes y pues hay de todo. Hay desde registros de niñas y de infancias y de lo que ha implicado para ellas. Hay como 2 picos de participaciones fuertísimos de adolescentes que se ve que como que se corrió la voz en alguna secundaria, una cosa así, de pronto se transformó como en una especie de Instagram, TikTok, por ratitos, ¿no? Pero también está, por ejemplo, el registro de las implicaciones para las mujeres adultas mayores, ¿no? De la pandemia, como personas que ya carecen de agencia, ¿no? Agencia para decidir a dónde van y qué hacen, ¿no? Y que están como sujetas pues a las reglas y al orden, digamos, que proveen sus familiares. La soledad, por ejemplo, de ellas fue terrible, ¿no? Por supuesto que también hay registro pues de muertes, de duelos, ¿no? De gente que se perdió a la pandemia, pero está todo lo demás, ¿no? Hay una serie de imágenes de las que siempre hablo, ¿no? De una chiquita frente a un monitor en diferentes días feriados, ¿no? Entonces un día está como con atuendo de fiesta nacional, otro está con atuendo de Día de Muertos, ¿no? Otro más está con otro atuendo, ¿no? Y es como tristísimo, ¿no? O sea, es como, por un lado es ella, pues eso, ¿no? Completamente entregada a estos vestuarios y pues frente a una compu, ¿no? Entonces es un registro como, pues multisonante, ¿no? Porque hay muchas cosas, muchas hablan, por ejemplo, de haber perdido trabajo, de las relaciones en pareja, ¿no? Durante el encierro. Es decir, son recorridos y hay participaciones básicamente de México, pero también de muchas otras partes del mundo. Parte de la plataforma tiene un mapita, ¿no? Donde se van iluminando los puntos de participación. Y eso, creo que es un registro. A mí lo que me interesaba era la noción de registro, ¿no? De nosotras ir contando qué era lo que estábamos atravesando, cómo lo estábamos atravesando y cómo, como suele suceder en mis proyectos, de pronto puede haber experiencias en común, ¿no? O paralelas, y otras que no tienen nada que ver entre unas participantes y otras, ¿no? ¿Por qué no enseñamos la plataforma brevemente para que, bueno, no tan brevemente, vamos a hacer esto como un masterclass? Cómo realmente funciona la plataforma, las personas, tú cuando inauguraste el proyecto, ¿así se veía la plataforma o esto es algo que se ha desarrollado en el transcurso del proceso? Digamos, tú entrabas a este videíto, ¿no? Pero todo lo demás básicamente estuvo desde el inicio. Lo que va cambiando son estas imágenes, que son las participaciones. También está el registro de otros proyectos como comunidades de cuidado, pero eso es eso, tal cual, otros proyectos. Y luego está esta ventana de materiales, ¿no? Que tienen que ver justamente con el registro de organizaciones internacionales del impacto diferenciado del COVID en la vida de las mujeres, ¿no? Que eso lo dice la Comisión Interamericana de Mujeres y lo dice
la OEA y lo dice ONU Mujeres, ¿no? Una de las cosas que planteamos muchas, también desde muy al principio, era que estábamos hablando de dos pandemias, ¿no? Está la pandemia de violencia contra las mujeres, que es clarísima en México, que se sobrepone o sucede en paralelo a la pandemia del COVID. En ese momento estaban las colegas de nosotras, tenemos otros datos, publicando esta otra información para contrastar con la información oficial que se daba en torno a las violencias contra las mujeres. Entonces, bueno, la idea era como proveer un espacio también de referencia. Y después están pues las participaciones, ¿no? Y las participaciones, eso, son hasta 4 imágenes, ¿no? Sí. Y pueden estar o no acompañadas de un texto. Hay un espacio para incluir un texto, ¿no? Esta, que es la última que hay, que es de Merlina. Aprendí a amarme lo suficiente como para no permitir un golpe más. Aprendí a valorarme lo suficiente como para no llorar noches enteras y tener la mirada triste. Aprendí a sonreír de nuevo. Soy libre, soy fuerte y soy feliz caminando en el bosque de la vida. Increíble. ¿Cómo llega a las personas esta convocatoria? No es una convocatoria, es una página web, pero ¿cómo la difundieron ustedes al principio? Pues en un principio lo que hicimos fue, creamos como una estrategia de difusión con lo que llamamos embajadoras, que fue que invitamos a amigas, colegas de México y del extranjero a que ellas también compartieran la plataforma con sus comunidades. Es una cosa como de ir pasando la voz, ¿no? De ir pasando la voz, eso, con otras que trabajan en torno a los derechos de las mujeres o al arte feminista. O sea, digamos, yo trabajo con muchas comunidades, ¿no? Y eso es algo que tú ya hemos platicado muchas veces. Sí. Entonces, lo que de pronto fue interesante fue invitar a mujeres de muchas, pues eso, de muchas áreas a que ellas compartieran, ¿no? Y luego también tuvo como unos momentos de vida muy particulares, como por ejemplo, digamos, todas estas imágenes que estoy señalando son parte de la clase de una querida amiga que es maestra en UC Santa Bárbara, de en el departamento de género, ¿no? Y de queer studies, ¿no? Entonces ella lo que hizo fue invitar a sus alumnos a que como parte digamos, del ejercicio de su clase participaran en diarias, ¿no? Claro. Entonces eso ha tenido como altibajos y subebajos y estas como diferentes momentos. ¿Cómo cuántas participaciones hay? Pues mira, acá hay 446. Ajá. Y eso es básicamente el mapita de dónde han venido. Fechas, etcétera. Ajá, y las fechas y digamos, los números de participación por fecha. Claro. En el menú dice diarias comunidades de cuidado y diarias resistencias. Materiales es lo que ya vimos, pero no me recuerdo ahorita qué son materiales de estas dos secciones. Diarias comunidades de cuidado es otro proyecto que decidimos como sumarlo aquí, en el que yo invité, bueno, en otro momento anterior a Diarias Global, como mucha gente descubrí que mis redes afectivas se habían como transfigurado completamente durante la pandemia, ¿no? Y que las personas con las que yo interactuaba regularmente antes de la pandemia quizás ya no estaban como tan cerca y que de pronto, pues no sé, por ejemplo, me la pasaba hablando con una amiga que es de San Francisco que estaba viviendo en un pueblo italiano, ¿no? Y a partir de eso, de reconocer que la forma de relacionarnos se había modificado de una forma radical, ¿no? Invité a amigas, sobre todo amigas, a que armaran una diaria con sus comunidades, ¿no? Y entonces yo invitaba a alguien y ella a su vez tenía que invitar a 6 personas más para armar la diaria de una semana, ¿no? Entonces, estas son las diarias pues eso, ¿no? De mis amigas. Por ejemplo, esta tiene... Conozco muy bien. Bueno, esta tiene la intro de Amy, ¿no? Y cuenta un poco lo que ella estaba pues buscando, y luego están
las personas a las que ella invitó, ¿no? Y esas son, pues, es su comunidad, ¿no? Sí. Y hay o sea, cada quien decidía, pues, qué mandaba, ¿no? O sea, hay videos, ¿no? Hay fotos, hay textos escritos a mano, Esto en realidad, digamos, tiene su propio blog, pero queríamos como incluirlo en el sitio porque fue el proyecto inmediatamente anterior a Diarias Global, ¿no? Uh-huh. Me interesa hablar un poquito más sobre cómo este proyecto articula. Hay hemos trabajado para esta otra cosa que estamos haciendo, tres conceptos importantes, ¿no? Uno es que tú te consideras a ti misma una activista cultural, en lugar de utilizar la terminología artista contemporánea como una autodefinición de tu práctica. Entonces, me gustaría como que nos explicaras un poquito cuál es la decisión y por qué utilizas activismo cultural versus artista contemporáneo. Sí. O sea, fue un poco como digo, a lo largo, no sé, en algún momento de la vida, en esta cosa como de nos mandas tu semblanza y cuál es tu bio y esto, decidí empezar a utilizar esta frase que era artista y activista cultural, ¿no? Porque sí utilizo artista, pero me parecía como importante. Bueno, yo no utilizo la palabra activismo, estoy un poco peleada con ella, me parece complicada porque creo que iguala y trata de equiparar prácticas que tienen orígenes y alcances y dispositivos bien diferentes, ¿no? Y que me parece como poco útil lo que hace, ¿no? En esta como, tratar como de igualar prácticas que de pronto pueden ser como tan diferentes, ¿no? Y sin embargo, sí me parece importante nombrarme como artista y activista, nombrar esas dos como digamos, en el mismo nivel. Y he utilizado la palabra cultural porque, igual que también llamo a mi trabajo intervenciones culturales participativas, creo que es indispensable hablar y señalar eso que se produce en la cultura y no en el arte, ¿no? En la cultura entendida como no la cultura, no las prácticas artísticas culturales, ¿no? O sea, no el teatro, las bellas artes y tal, sino la cultura, ¿no? Esos acuerdos en las formas en las que nos relacionamos. Y he pensado como en diferentes momentos en añadir feminista, ¿no? Pero ya se hace como demasiado largo y estoy ya demasiado habituada, ¿no? Digo, creo que un poco se da como por sentado que soy feminista porque además, a diferencia pues de muchas colegas, yo me llamo feminista hace mucho tiempo, ¿no? Cuando no era ni cool ni aceptado llamarse feminista y cuando al contrario era algo de lo que la gran mayoría de las artistas mujeres rehuían, ¿no? Digamos, muchas tenían una práctica que era claramente feminista y que sin embargo había una versión total a la palabra, ¿no? Esos eran otros tiempos que no fueron hace tanto en realidad. Pero eso me parece indispensable nombrarme y hablar y operar desde un lugar que no esté restringido y que no esté delimitado principalmente por el arte. Sí. El arte es una estrategia más, es una herramienta más, ¿no? Perdón. No, adelante. No restringido, porque el arte es una estrategia más y porque el arte es un campo de acción, es una economía, es una plataforma discursiva también, ¿no? Entonces, cuando, en términos como historiadora del arte que soy, que es como mi herramienta más básica y más eficaz, digamos, menos, que en la cual más confío para observar y analizar la producción de artistas como tú, artistas activistas como tú, es que me parece muy interesante esa claridad de delimitar el campo del arte, en particular del arte contemporáneo, porque dentro de la noción de arte hay muchos distintos campos, ¿no? Hay personas que operan en el campo del arte contemporáneo, estilo ferias de arte internacionales, galerías importantes, etcétera. Hay personas que operan en el campo del arte contemporáneo desde una crítica social, que tienen posiciones marxistas o vanguardistas, y que, por ejemplo, presentan su trabajo en museos casi siempre públicos. Hay personas que operan en otros campos del arte que quizás son más relacionados a prácticas vernáculas, por ejemplo. Hay prácticas artísticas que simplemente existen, por ejemplo, y no lo estoy diciendo de forma irónica o nada más para
trazar estos distintos campos. Hay personas que son pintores, por ejemplo, fotógrafos, que operan dentro del campo de la decoración y llaman a su trabajo arte. Entonces, esta definición de la necesidad de sacar tu práctica de esos campos y que entre en la cultura at large, ¿no? No solamente en la cultura, sino en la definición de aquello que es público, que incluye política pública, ¿cierto? Pero también incluye, digamos, el campo de lo sensible en términos de la representación social de las cosas, ¿cierto? Más o menos, por ahí va. Sí, completamente. Y en este caso también hay otra cosa que me parece importante, que es muy clara en tu trabajo y que lo articulas consistentemente, que es que de cualquier forma tú consideras estos proyectos como dispositivos. Es decir, son mecanismos. Son mecanismos en lugar de ser, obviamente no son objetos, pero tampoco son performances que se ejercen desde lo autoral. Al ser mecanismos, requieren de otras personas para ser completados, porque es una máquina que tal vez la podrías solo usar tú, ciertamente, solo la podrías usar tú, pero en tu caso, la parte participativa siempre es esencial. ¿Nos podrías hablar un poquito más sobre eso? Sí, pues tú y yo hemos platicado mucho sobre la transición que hice como en algún momento del singular al plural y las implicaciones de, digamos, que eso ha tenido en un replanteamiento completamente, digamos, absoluto de la práctica artística para mí, ¿no? Para mí, producir esto que llamamos arte es algo que no me interesa, no de esa forma en cualquier caso, sino me interesa qué puede hacer el arte puesto, digamos, a disposición de algo más, ¿no? Y esos dispositivos de esto que llamamos práctica social o arte socialmente comprometido y que yo llamo intervenciones culturales participativas, tienen que ver con esos procesos que se pueden, en mi caso y digamos en gran parte de la producción de práctica social, que ocurren en comunidades frente a problemáticas específicas o, digamos, por grupos de personas que se congregan por una causa o por un momento, ¿no? Y tienen que ver con generar esos espacios de encuentro en donde la finalidad no necesariamente es importante, o sea, donde no hay un fin que es para crear una cosa, sino tiene más que ver con lo que sucede durante el proceso, ¿no? Por ejemplo, para mí en diarias, la parte indispensable, por ejemplo, no sé, esta participación que es alguien que decidió hacer un dibujito sobre qué hacen, ¿no? Dice, despierto a mis hijos más tarde que antes, desayunamos juntos y con calma, trabajo desde casa y estoy con mis hijos observando sus clases, ahora hago ejercicio en casa. Esta es de las experiencias, de las buenas experiencias de pandemia, claramente. Disfruto de un baño sin prisas, ¿no? A mí lo que me interesa, claramente está el registro y está esto que estamos viendo ahora nosotras y que puede ver el público, pero lo que me interesa más es qué le implica o qué le implicó a Guadalupe decir, voy a subir unas imágenes, esas imágenes que quiero subir van a ser estos dibujos que quiero hacer, ¿no? ¿Y qué quiero compartir? ¿Qué quiero poner allá en esa plataforma junto a las vivencias y las experiencias de otras? Ese es el dispositivo. Lo que queda es esto, que es como este segundo momento, ¿no? Estos momentos en los que ocurre el dispositivo y después lo que resulta o los remanentes, a veces suceden al mismo tiempo, a veces son completamente distintos, ¿no? Y en este caso eso, lo que queda es la plataforma, pero para mí lo interesante o lo que importa o digamos, el corazón del proyecto es el acto de subir las fotos y de verlas en conversación con todas las demás. Una de las preguntas que yo me hacía cuando produje diarias y los otros proyectos que produje en línea era si era posible justo llevar el dispositivo al trabajo en línea, porque yo estaba muy acostumbrada a generar procesos con muchas en donde yo podía estar presente y podía verlas y podía ver si sudaban y ver si sonreían o ver qué nos pasaba a todas, ¿no? Sí. Y la pregunta acá era si era posible traducir y llevar eso a un proyecto en línea, ¿no? Y creo que, digo, claramente es diferente, ¿no?
pero creo que sí es posible, ¿no? O sea, es posible y el resultado pues es este. Y como siempre, la experiencia es individual, es decir, yo puedo compartir, estar en una plataforma, pero mi experiencia de la plataforma o mi experiencia del proyecto siempre será individual y siempre será mía y distinta a la de al lado que subió otras imágenes, ¿no? También se me acaba de ocurrir que es claro, no, la forma en que nos representamos a nosotras mismas en Instagram, por ejemplo, yo soy no víctima, porque no soy víctima del Instagram, ya es demasiado, uno decide. Pero yo hago eso. Puedo estar pasándola muy mal y estoy en Instagram como, ay, la vida es bella. O ya sabes, imágenes poéticas. Quieres representarte a ti misma de una forma que no demuestre tus vulnerabilidades, que no demuestre tus dudas, que no demuestre tus fragilidades. En cambio, la forma en que está estructurada esta plataforma es lo opuesto. Es un espacio donde eso es no solo permitido, sino que también, a pesar de que no es un proceso de conversación en círculo, no hay una réplica, tú no les escribes a ellas y les dices tal y cual, o nadie más está replicando ni poniendo likes, hay ese permiso de decir, esto es lo que realmente me está pasando, esto es donde me siento sola o me siento ofuscada o he sido víctima de violencia o estoy muy aislada o lo que sea, simplemente digamos, por el acompañamiento de saberte vista a distancia por un número imponderable de otras, ¿no? Entonces es interesante como se ha hecho muchísima crítica, se han escrito muchísimos textos de psicología, terapia, análisis filosófico sobre los demonios del Instagram, ¿no? Y cómo nos ha hecho a nosotros mismos objetos representacionales. Pero de alguna forma, yo nunca hubiese esperado que ese hábito se podría contravenir con una serie de reglas sutilmente diferentes, ¿no? Porque lo que estás haciendo es dando unas reglas de representación. Te invito a hacer A, B, C y D. Claro, no hay likes, que es importante. Si me entienden, los likes son demoníacos. Entonces, hay una serie de cosas. Ahora, tenemos un ratito, 20 minutos, pero me gustaría empezar a transicionar hacia cómo ahorita estamos trabajando tú y yo, ya has estado trabajando con otras personas en hacer este proyecto de Diarias Global, ponerlo afuera de las redes, hacerlo público de otra forma. Entonces, primero hablemos de por qué por qué quieres hacer eso y qué implica. Ya dejé de compartir porque luego es como Sí, información, pero sí, os digo, nada más como para cerrar un poco lo que decías antes, en efecto es todo lo contrario a la lógica de las redes sociales en donde una se inventa una vida. Por eso también de pronto era raro estos picos de los que hablaba al principio, donde la plataforma registra como muchas participaciones de adolescentes, porque sí justo hacen eso. Entonces brincan muchísimo con las demás participaciones porque es rarísimo eso, ver trasladada esa lógica instagramera, tiktokera a esta plataforma, ¿no? A pesar de que había otras reglas, ¿no? En el caso de las adolescentes, ¿no? Y en el caso de las demás, sí, claramente es todo lo que no es Instagram y en efecto con indicaciones en realidad muy sutiles o con modificaciones como muy sutiles a la invitación, ¿no? Pues la premisa del proyecto siempre fue que iba a estar en línea y que cuando saliéramos nuestras imágenes iban a salir con nosotras, ¿no? Que era una especie como de ese juntas, entonces ya era ir juntas una con tu imagen de lo que viviste, ¿no? Y con la imagen de lo que la otra vivió, ¿no? Y en ese como nosotras expansivo. Pero claro, no hemos acabado de salir del todo, ¿no? Y hemos salido y entrado y eso supuso como una serie de preguntas de cuándo salen, ¿no? O sea, cuándo la saco y la saco, si la saco antes es prematuro porque entonces no sabemos qué va a pasar, ¿no? Y todas estas veces que pensamos que nos acercábamos a un posible final de la pandemia solo para descubrir que no era así a los pocos días, ¿no? Pero bueno, ahora que parece que ni siquiera lo quiero catalogar, no le quiero poner un nombre, ¿no? Pero que parece que
No digas nada. No, Estamos aprendiendo a vivir con la pandemia. no digas que no va a acabar ni nada. Pensé que ya era momento de sacar estas imágenes, porque una de las cosas que creo que ha ocurrido es que creo que no ha habido como un momento para detenerse y procesar todo lo que atravesamos. O sea, claramente lo atravesamos, ¿no? Y claramente ha tenido momentos muy duros para muchas personas y todo eso lo sabemos, pero no ha habido un momento de reflexión, creo yo, para la gran mayoría de qué me pasó a mí, no qué le pasó al mundo y cuáles son las cifras globales y cuántas personas hay enfermas hoy, cuántas defunciones ha habido, sino qué me pasó a mí, cómo soy una persona distinta hoy después de la pandemia, ¿no? Y ahora que estoy revisando toda la plataforma para hacer custodiales global afuera, veía cómo pues hay una serie de conceptos que hoy no son completamente familiares, que al inicio eran completamente, no solo desconocidos, sino, o sea, criticados, ¿no? O sea, había una crítica al tiempo en pantalla, o sea, una serie de cosas que hoy ya son, pues el día a día, ¿no? Entonces, esta salida tiene como dos intenciones. Tiene la intención, por un lado, de sí sacar estas imágenes, es decir, que el momento que ahora ocupamos ya, o podemos ocupar el espacio público, las imágenes nos acompañen y que quede un registro de ellas y que tengan una circulación que vaya más allá de la red, porque digamos, siempre estuvo el problema de quienes tienen acceso a la red y quienes tienen acceso a la red en este país, ¿no? Con tantísima desigualdad. Por un lado, y por el otro lado está esto que decía antes, que es pensar en Diarias Global afuera como un proceso de reflexión individual a partir de la colectividad. Que si bien tú no, digamos que si tú observas una de las presentaciones de Diarias Global afuera, que básicamente lo que es trasladar estas imágenes a esferas públicas en la forma de mantas en una andadora en Querétaro, proyecciones en una plaza en Guadalajara, acá queremos trabajar en el metro, con impresiones, ¿no? Que cuando tú veas eso pueda funcionar como una suerte de espejo, un espejo para que tú tengas una oportunidad de mirar esa experiencia y ver cómo te relacionas con ella. Si es que te relacionas en empatía, si es que de nuevo hay procesos paralelos o compartidos, o si es algo que te resulta tan ajeno que te hace mirar lo propio como algo diferente, ¿no? Entonces están como esos dos cometidos. La circulación en espacios públicos, de eso que estuvo en la pandemia, que además registra de nuevo las experiencias individuales de las mujeres, de las niñas y de las jóvenes, que buena parte hemos atravesado de forma individual, solas, es decir, forman parte como del mundo privado, y en ese sentido hay una especie como de traslado de lo privado a la esfera pública, y después está esta idea como de análisis, de una mirada de lo que hemos atravesado, ¿no? Y por supuesto siempre digamos, con el acento puesto en que esto, la pandemia, las crisis que trajo la pandemia y las crisis que agudizó la pandemia han tenido un efecto muy diferente para nosotras del que han tenido para los hombres varones si nos vamos al binario, ¿no? Ajá. A ver, entonces esto, en concreto, el proyecto se hace público por medio de, describamos como matéricamente qué es y cómo es. Carteles, ¿correcto? Carteles o en el caso que nosotras queremos hacer como pegatinas en cajas de luz muy grandes, etcétera, en 3 sitios: Guadalajara, Querétaro y la Ciudad de México, que suceden en distintos momentos. Y ahora estás trabajando precisamente en el lanzamiento que va a ser en Guadalajara con el M8, ¿correcto? Entonces, platícanos, ¿cómo es? ¿Con quién, cómo, cuándo? Bueno, me dijeron que no puedo poner apellidos, o sea, solo puedo decir que estoy trabajando con el gobierno del estado de Jalisco, ¿no? Para presentar Diarias Global, pero básicamente sale en el 8M con digamos, en dos espacios. Uno es en la vitrina del Ex Convento del Carmen,
y el otro es en una proyección, en una serie de proyecciones nocturnas en la Plaza Roja, ¿no? De Guadalajara, como un primer momento. En Guadalajara, y eso es algo que, digamos, solo está sucediendo hasta ahora en Guadalajara, decidimos trazar, o sea, creo que la manera de sacar diarias puede ser, bueno, no, debe de ser distinta en cada lugar y cada capítulo, que es como lo estoy llamando, ¿no? El capítulo Ciudad de México, el capítulo Querétaro, el capítulo Guadalajara, pues entraña como diferentes, no solo procesos, sino conceptualmente enunciados, ¿no? En Guadalajara lo que decidimos fue ligar el lugar y la fecha de exposición con una selección específica de imágenes de la plataforma, ¿no? Entonces, para el 8M, que pues el 8M recordamos que nace como un día en torno al trabajo de las mujeres y que está anclado pues en esta fábrica de esta fábrica de mujeres de Nueva York, en un incendio que acabó con la vida de muchas de ellas. Digamos, es ahora el Día Internacional de las Mujeres, pero sigue anclado a la idea del trabajo y al reconocimiento del trabajo de las mujeres, ¿no? Y entonces la selección que hice ahorita para esta primera salida es en torno al trabajo, ¿no? Tiene que ver con las imágenes y los testimonios que se subieron que se refieren al trabajo, ¿no? Y al trabajo entendido todo, el trabajo como el trabajo profesional, se reconoce, pero también el trabajo doméstico, como ese que nunca se ha reconocido, y no solo no se reconoce, sino que no es habitualmente remunerado, ¿no? O por el trabajo de cuidados, ¿no? Y pensábamos, por ejemplo, que si de pronto tenemos un espacio, porque vamos a estar trabajando con las bibliotecas, tenemos un espacio que esté no sé, frente a una escuela, puede haber un enunciado, por ejemplo, sobre las infancias, ¿no? Sobre el registro de las infancias que hay en diarias, ¿no? Entonces ahí, eso, está siendo como temático. En Querétaro, en cambio, el planteamiento, bueno, todas estas salidas van a ocurrir entre el 8M y el 25M, que son las dos fechas, digamos, en donde las mujeres ocupamos no sé, el centro del discurso nacional, quiero decir, pero no estoy segura de que sea como, hay un optimismo ahí que no me gusta todo, pero bueno, suceden entre estas dos fechas y en Querétaro la idea es intervenir, ser parte de un proyecto que tiene que ver con intervenir los andadores del centro histórico y ahí lo vamos a intervenir con participaciones de Querétaro mismo, o sea, hice una selección de las imágenes que fueron enviadas por niñas, jóvenes y mujeres de Querétaro y salimos con eso y durante 3 meses vamos a ir cambiando las participaciones que estarán montadas en el andador en mantas. Semanalmente haremos una selección diferente y se irán cambiando. Sí. Y acá en el Laboratorio Arte Alameda tenemos tiempo trabajando un proyecto que queremos suceda en el metro de la Ciudad de México, en las vitrinas de Metro Cultura, no sé, bueno, del Departamento de Cultura del metro, que también es un colaborador en esto. No tenemos fecha todavía de cuándo se van a lanzar porque estamos esperando algunos temas económicos que se resuelvan, pero ya nos hicimos a la idea que lo vamos a hacer y como siempre se logra de una forma o de otra. Vamos a hacer. Pues 2022 va a ser no sabemos exactamente la fecha, estaba pensando ahora que tal vez como última fecha nos podríamos trazar el 25 de noviembre para tener un momento, pero puede ser en cualquier mes, en cuanto tengamos claridad económica. Y lo que a mí me parece interesante e importante, nuestra meta como muy, muy optimista era que sucediera aquí para el M8, pero por razones diversas que no les voy a platicar y aburrirlos, siempre es muy difícil lanzar cosas en marzo en las instituciones culturales. Entonces, lo importante aquí es pensar cómo las instituciones de museos, para mí, ¿por qué lo hacemos nosotros? Porque cómo es que una institución museística que tiene un espacio físico empieza a trabajar, a hacer una plataforma, a apoyar y a generar proyectos no solo de arte público, sino de discurso público,
de discurso colectivo y participativo, que para el laboratorio es una de las líneas de trabajo que nos hemos dado la tarea a investigar como un laboratorio desde hace varios años, aún antes de que yo llegara. Entonces, en términos institucionales, esta como exploración del ámbito de lo público no se hace bajo un esquema, por ejemplo, en el año del muralismo, que empieza pronto o que ya empezó. Este año se celebran 100 años del muralismo. Esa es una forma de enunciación de lo público que sale del Estado, ¿no? No lo estoy criticando, estoy haciendo algunas narrativas, en el cual la voz que se articula es la voz de la nación. En este caso, la institución de arte público apoya otro tipo de voz en el espacio público. Una voz encarnada, íntima, individualizada, pero colectiva, que también es femenina. Sí, es así, ¿no? Entonces, esta irrupción de lo íntimo en el espacio compartido y digamos, de comunicación y de transporte del metro, me parece que es un ejercicio importante para nosotros de ver qué sucede como institución, ¿no? Haciendo un laboratorio. En el caso tuyo, yo también veo que está ligado a muchísimos otros proyectos que has hecho que tienen ese tipo de enunciación. Es decir, que utilizan los lenguajes de la mercadotecnia de los anuncios en el espacio público como una forma de interpelación, ¿no? Ya sea hacia el gobierno o bien hacia la ciudadanía, ¿no? Me gusta mucho el proyecto porque creo que el recordarnos estas fragilidades de la intimidad que hacen como pequeñas grietas en todas estas narrativas altisonantes, digamos, alrededor de los feminismos, ¿sabes? Ponen un poco en duda ciertas preconcepciones que se están generando a partir de mecanismos de agitprop y de campañas que se están haciendo en torno de la posibilidad de enunciación de una voz femenina en el cuerpo de la nación, por así decirlo. Entonces, al individualizarlo, al regresarnos a esas cualidades del tenor de una sola voz, ¿no? Que luego habla en colectivo, nos recuerda lo que no cabe dentro de esa campaña. Por eso nos interesa a nosotros en el laboratorio hacer este proyecto. Sabes que yo estoy emocionadísima con esta colaboración y hemos ido al metro y hemos hablado con el metro y ya vimos las vitrinas, todas las vitrinas con las que soñamos. Y en efecto, a mí esta idea como de circulación, porque la pregunta que nos hacíamos al inicio, que era ¿cuál es el lugar para diarias en la Ciudad de México? ¿No? ¿Cuál puede ser ese lugar de circulación pública que pueda ser pues el más pertinente, ¿no? Digo, la Ciudad de México pensada como una ciudad que contiene miles de ciudades y que es infinita y que es inasible, ¿no? Y yo creo que el metro es como lo dijimos, el espacio público por excelencia. Es ese lugar en donde se congregan tantas, o sea, todas esas ciudades, ¿no? O cachitos de esas ciudades, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nuestra tirada será pues eso, lograr habitar vitrinas del metro. Y a mí me gusta mucho eso, que en estos espacios de tanto tránsito, ¿no? De muchedumbre, lo que sobresalga o lo que exista sean las historias individuales, no sean los testimonios individuales, sean las fotografías, y de nuevo lo que eso produce en ese espacio con las millones, porque son millones de personas que lo transitan, ¿no? Y de nuevo, hay un discurso también político que es, o sea, más allá de la experiencia individual, esto no está registrado, ¿no? Esto no está siendo registrado en ninguna otra parte, y si está siendo registrado, como decíamos al inicio, por las agencias internacionales
o por los organismos locales dedicados a los derechos de las mujeres. No es parte de la, digamos, de la narrativa, de la gran narrativa en torno a la pandemia. No hay una atención puesta o un acento o no se subraya qué es lo que ha pasado con nosotras durante la pandemia, ¿no? Como, digamos, al final del día solo se reproduce la misma historia de siempre, ¿no? No formamos parte de la narrativa, no hay una atención puesta y no tendría por qué haberla, digamos, en ese orden de las cosas en la pandemia, ¿no? Pero Claro. sí, digamos, lo que quiere hacer es señalar esto que no se dice, que no se nombra y que sobre todo no se experimenta, ¿no? O sea, no se vive, ¿no? Sí. De manera pública. Y creo también que ahorita estaba pensando, tengo muchos amigos cisgénero hombres que también la han pasado muy mal en la pandemia, ¿sabes? Y uno de los grandes regalos de los feminismos es que ya se han articulado una serie de mecanismos y de protocolos y de formas de cuidado y de atención y de acompañamiento. Más allá de lo político, nunca se aleja de eso, pero que nos da a nosotras herramientas para poder articular estas intimidades de forma que tenemos más posibilidades de habitar lo público con esto que la noción de lo masculino, ¿no? Entonces, es interesante pensar que es impensable, más que nada, es impensable el imaginar un proyecto así en relación a estas masculinidades no cuestionadas, ¿no? A cisgénero totalmente heteronormativo. Porque obviamente el imaginario social no permite y no se ha hecho el trabajo interno de deconstrucción de eso. Hay todavía mucho tiempo, mucho campo por recorrer en ese sentido hacia la heteronormatividad masculina. Entonces, también en este caso creo que es relevante el proyecto porque enseña caminos de una forma muy natural hacia eso, ¿no? Pues sí, digamos, a mí los feminismos que me interesan en estas épocas en las que hay tantas luchas entre feminismos, leía el otro día a Marta Lamas y su postulado de no plantear justo los feminismos en plural para como una estrategia justo para desarticular esas batallas internas que hay entre los feminismos, ¿no? Y ella hacía un símil entre, porque cuando hablamos de izquierda no hablamos de izquierdas, ¿no? O no hablamos de comunismo en plural. Deberíamos. Ella lo que dice es que hablar en singular es una estrategia para desarticular las batallas internas, ¿no? Pero bueno, ahora que hay como tantas batallas internas en los feminismos, a mí, digamos, el feminismo que me interesa es el que plantea y el que propone la igualdad para todas las personas, ¿no? Y es un feminismo interseccional y es un transfeminismo interseccional y con interseccional para quienes quizás no estén como tan familiarizadas con el término, tiene que ver con cómo operan los sistemas en torno al género en conversación con otros sistemas de poder, ¿no? Y de discriminación y de violencia de exclusión como los temas etarios, los temas raciales, los temas étnicos, los temas económicos, los temas educativos y cómo estos producen situaciones como muy particulares, ¿no? Y yo creo que eso, los feminismos para mí son, digamos, son el camino porque plantean un escenario para todas las personas. En igualdad para todas las personas. Y en ese sentido, en efecto, dibujan caminos, posibilidades y estrategias que son aplicables para todos, ¿no? Desde la especificidad de las circunstancias de cada quien, ¿no? Porque no podemos ignorar las circunstancias, ¿no? Y nunca podríamos poner en, digamos, el mismo lugar la circunstancia de una mujer con la de un hombre cis, pero en efecto sí plantean estas otras formas que son útiles para todas las personas y para eso, para idealmente alcanzar un estado en donde todas las personas podamos gozar de los mismos derechos de la misma manera y con las mismas libertades, ¿no? Muy bien.
Creo que ese es un excelente lugar donde terminar nuestra charla. Exacto. No, sonó además así perfecto de sí, por supuesto. Pues Lorena, muchísimas gracias como siempre y muchísimas gracias al gran equipo del laboratorio, Arte Alameda, Maricar Bastida, Natalia, a Maru Briones y a todos los demás que no están hoy con nosotros grabando, Paola Gallardo, Marcos Pérez, a todos los equipos de custodios, a los equipos de administración, porque debo de decir que en este trabajo, que estos 2 años que hemos vivido en conjunto todos nosotros, nos hemos acompañado de formas muy vitales y más allá de lo laboral, no es que seamos familia, porque yo tengo problemas con la noción de la familia, pero sí ha sido una cuestión de cuidado activo que nos hemos dado, que agradezco mucho y trabajamos mucho para traerles a todos los públicos este tipo de charlas tan increíblemente emocionantes y que iluminan tantos aspectos de formas de hacer arte, activismo, cultura, vida pública desde otras perspectivas. Muchas gracias, Lorena. Pues muchas gracias a todo el equipo y muchas gracias a ti, Lucía. Mi declaración de amor siempre para ti es, o sea, encontrarte ha sido una luz en el camino, porque, y eso lo diré siempre privada y públicamente, porque eres una de las pocas personas en este país con las que se puede hablar de este tipo de trabajo, de cómo opera, de cómo incide y de la relevancia de este trabajo en el escenario, en este espacio, en esta ciudad, país en donde nos ha tocado estar. Pero eso, para mí es un regalo conversar contigo siempre. Así que gracias por una conversación más. Bueno, un abracito, querida. Igual, abrazo. Chao. Hasta luego.